juicio que también fue seguido muy de cerca por los familiares de las víctimas y a esta hora con las repercusiones. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hace minutos nada más terminó esta audiencia donde se conoció la sentencia por unanimidad, como contaban ustedes y mostraban, para esta persona que era un exalumno del Liceo Militar que asesinó al chofer de la Traffic donde se trasladaban los liceístas hacia San Javier. Si te parece, vamos a repasar un poco en qué contexto se dio esto, ¿no? Como ustedes relataban también al principio, en cuanto que esto fue el 22 de agosto de 2022, se cumplió en ese sentido, el 19 de agosto de 2022, se cumplieron 3 años, ya estaban los hijos de este chofer de 71 años que era querido por todos. La verdad que se vivieron momentos de mucha conmoción, ¿no? Al escucharse la sentencia, estaban liceístas también que habían estado adentro de esa Traffic y que se salvaron de milagro de este ataque brutal, porque fue algo planificado, era una rutina. Los chicos los viernes salían del liceo y eran llevados en esta Traffic hacia el norte de la provincia de Santa Fe, precisamente hacia San Javier. Tenían una parada técnica que siempre hacían, apenas tomaban la ruta 1 en el kilómetro 1,5, paraban en una panadería a comprar alimentos para lo que era el viaje, ¿no? Porque justo era la hora del almuerzo, fue un poquito después de la 1 de la tarde. En ese sentido, ellos se bajan a comprar sus provisiones y es ahí cuando se están subiendo que este sujeto se sube a la Traffic y ataca directamente al chofer. Lo apuñala en el cuello y esta persona logra salir de la camioneta y queda tendido en el suelo y muere pocos minutos después desangrado. Pero la pesadilla no termina ahí. Mientras la gente a su vez de la zona que atendía en los locales ahí no salía de la conmoción, esta persona ahora condenada a prisión perpetua lo que hace es subirse a la Traffic, sigue hiriendo, tratando de que sean heridas mortales, ¿no? Porque todos tenían heridas en el cuello a otros excompañeros del Liceo Militar y obliga a uno a que conduzca unos 6-7 kilómetros pasando San José del Rincón. Fue que, alertados por toda la gente que iba llamando ante la situación que pasaba, la policía lo logra detener y es así que termina esta pesadilla que, si uno escuchaba los relatos de todos aquellos que han sido testigos de esto, hablaban de las consecuencias psicológicas que traen hasta el día de hoy. Vimos abrazos, vimos llantos, vimos realmente unos momentos muy especiales una vez que se conoció la sentencia. El acusado no estaba en el lugar, solo estuvo en el inicio del juicio, el primer día del juicio, porque después solo participó por Zoom de las diferentes audiencias que hubo. Escuchemos lo que decían los fiscales que llevaron adelante la investigación desde el día 1, ¿no?, que sucedió todo esto. Compartimos el testimonio. Consideramos que lo que fue hoy se ha hecho justicia, se ha hecho justicia por la familia de Wallesberg, por cada uno de los alumnos del liceo y por la sociedad también, que ante este tipo de hechos requiere este tipo de resoluciones. Fue un trabajo muy grande por parte de la Fiscalía en cuanto a lo que fue todo el proceso de investigación y posteriormente ahora con relación a lo que fue el desarrollo de todo el juicio oral. Nos encontramos sorpresivamente con una información que nunca habíamos tenido, que es la que brindó el mismo acusado en este juicio después del tiempo que hace que está detenido. Es la primera vez que habla y en cierta forma genera alguna sorpresa porque, digamos, no contábamos con dicha información. Sin perjuicio de eso, nos vamos conformes con el fallo, que fue unánime y que además optó por prácticamente todas las calificaciones que la Fiscalía desarrolló al momento de su acusación. ¿Qué información nueva? La información que brindó el acusado, ustedes la pudieron escuchar al momento de su declaración, dando una explicación diferente de lo que supuestamente para él había pasado adentro de ese transporte, de ese fatídico día, hablando sobre la existencia de un ataque que él estaba recibiendo y que los propios alumnos que estaban siendo transportados habían sido quienes habían atacado y matado a Wallesberg, cuando durante todo el juicio cada uno de los chicos al momento de su declaración en cámara Gesell habló
sobre cómo lo querían, a Bigote, que Bigote era el transportista de ellos, incluso no solamente el viaje que hacían de San Javier a Santa Fe, sino también en la colonia de vacaciones, o sea, era una persona muy querida para ellos. Entonces, esta defensa impetrada por el acusado, en algún aspecto nos movilizó para hacer un poco más de hincapié al momento de nuestros alegatos, justamente en la declaración del acusado que se puso en el lugar del hecho con el arma homicida en la mano y durante todo el tiempo que transcurrieron esos hechos. El homicidio, criminis causa, determina que quiso matar para tapar otro crimen. ¿Cuál es ese otro crimen? ¿Qué quiso hacer? ¿Se lo quiere explicar la doctora? En realidad no necesariamente para tapar otro crimen, sino que puede ser para facilitar la consumación de otro delito, no necesariamente un homicidio. En este caso nosotros desde el primer momento, desde que se hizo la imputativa, que fue 2 o 3 días después de ocurrido el hecho, sabíamos y sostuvimos la teoría del caso de que él mata a Wallesberg, al chofer, para facilitarse a sí mismo todo lo que pensaba hacer después, que era privar de su libertad a los cadetes y darles muerte. Y tenemos que señalar también que para la teoría del caso de la Fiscalía, las 4 tentativas de homicidio por las cuales hoy se lo condena, para nosotros también consistían en criminis causa, tentativa de homicidio criminis causa, pero el tribunal no lo entendió así, pero bueno, lo termina condenando por tentativa de homicidio simple. De todas maneras, eso no modifica en absoluto la pena pretendida, que es la que el tribunal termina imponiendo. Con las pruebas que se presentaron, ¿se pudo determinar que él planificó el ataque, siendo que era una parada en esa panadería sobre la Ruta 1 que hacían siempre en ese viaje? Absolutamente, sí, absolutamente. Era algo previsto y planificado por él. Incluso se pudo aportar durante el debate el ticket de colectivo por el cual él se transportó desde Humboldt hasta la ciudad de Santa Fe. Además, él iba ya portando el cuchillo que finalmente utilizó para dar muerte a Wallesberg y para herir a los liceístas, y además llevaba otra serie de elementos que nosotros consideramos que integraban su plan criminal. ¿Puede relatar brevemente cómo fue ese momento cuando en primer lugar ataca a Wallesberg y luego secuestra a los ex cadetes? Como era costumbre, luego de salir del liceo, la camioneta o el vehículo se detuvo en la panadería que queda en la ruta provincial número 1, en el kilómetro 1. La mayoría de los cadetes se bajaron para aprovisionarse porque les restaba un viaje hasta la ciudad de San Javier, y Kunz aprovecha el momento en el que suben todos los liceístas nuevamente al vehículo, y realmente de manera sorpresiva, sobre todo para el chofer, directamente, y lo primero que hace al subir es atacarlo con heridas mortales, porque realmente atacó directamente no solamente a Wallesberg, sino también a los otros chicos, con heridas dirigidas todas a cuello y cabeza. ¿Por qué tenía ese objetivo? Cuando nosotros estuvimos en el alegato de cierre, hicimos referencia a lo que habló cada uno de los psicólogos que estuvieron trabajando en el caso. La psicóloga que lo entrevistó inmediatamente después del hecho, y después el psicólogo que lo revisó antes de este juicio. Y la información es que Wallesberg era el único adulto que se encontraba en la camioneta, y era el único que podía serle de oposición, digamos, a el plan que él tenía, que era el de secuestrar a los chicos para luego matarlos. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de los fiscales, Estanislao Javedoni y Ana Laura Gioria, dando los detalles de por qué se lo condenó a cadena perpetua y su visión de la situación. Pero queríamos saber cómo reaccionó la querella, Anto, porque también estaban solicitando esta pena. Veíamos también en imágenes la emoción de la familia de las víctimas. Sí, en general se fueron conformes, pero no quisieron hablar con la prensa, por lo menos mientras nosotros estábamos hablando con los fiscales, familiares del chofer asesinado y también algunos liceístas que había en este lugar, algunos chicos que cuando sucedió el hecho tenían 14 años. Piensen en eso, ¿no? Que entre una persona totalmente sacada directamente a matarte, atrapados en una tráfico, las secuelas psicológicas que quedan más allá de aquellos que recibieron también heridas físicas, ¿no? Y en general hay conformidad.
Hay que recordar que él se lo condena a prisión perpetua no solo por el homicidio de Bigote, del chofer de 71 años, que así lo llamaban los chicos, lo querían mucho, trabajaba hacía muchos años haciendo el mismo servicio, sino que por 4 intentos de homicidios a chicos, todos menores de edad, que eran alumnos del liceo y que iban dentro de esa combi, y a su vez por privación ilegítima de la libertad. Entiéndase como secuestro, ¿no? Esos minutos que ellos tuvieron secuestrado por esta persona que obligó a uno de los chicos a manejar durante varios kilómetros hasta que la policía logra interceptarlos. Por todos esos hechos, él es condenado a prisión perpetua. Tenía 19 años cuando cometió este ataque mortal que él lo planificó. Escuchábamos, la fiscal estaba hasta el pasaje, ¿no?, comprado en ese horario para viajar de Humboldt a Santa Fe y llegar a la Ruta 1, al lugar donde sabían que iban a hacer esta parada. Antonella, muchas gracias. Completísimo el trabajo desde los tribunales de Santa Fe. Hasta luego. Gracias a ustedes, nos vemos.